Entonces fíjense, aquí dice, el mensajero de Tiatira. Por mucho tiempo la iglesia había estado dividida en dos grupos, grupo occidental, grupo oriental. De vez en cuando un reformador salía de uno o de ambos grupos. Esto yo lo pongo en duda. ¿Por qué? Porque el cisma entre Oriente y Occidente vino allá por el año 900. ¿Me están oyendo? Amén. Y aquí estamos hablando del año 600. Entonces la división no era tan fuerte. Hay que saber aplicar la historia. Porque muchos escriben libros, pero la gente no se da cuenta porque también son ignorantes. Y se lo traen. Por eso, aquí, ¿verdad?, chequeamos a los personajes y todo eso en lo que podemos para que no estemos enfocando mal. Entonces, mire, por mucho tiempo la iglesia había estado dividida en dos grupos. Esto ya suena como después del milenio, el primer milenio. No al principio. Es como el asunto aquel de que la iglesia romana surgió cuando aquellos judíos, ¿cómo se llamaban? Aquila, Priscila y los dos aquellos, ¿verdad? Creo que eran esposos o algo, que los sacaron huyendo, y cuando regresaron ya hallaron incienso, ya hallaron a la iglesia católica. No, hermanos, eso es mentira. Eso sí lo digo yo, es mentira. La iglesia católica fue ahondando en las profundidades del diablo después de Nicea. Amén, Señor. Amén. Ahí sí se fue, y fueron varios siglos hasta la adoración de imágenes. Eso no fue una cosa de 20 años. Amén. ¿Me están oyendo? Aleluya. Amén, Señor. Amén. Están aquí, ¿verdad, hermano? ¿O están pensando allá? Mire, dice, por mucho tiempo la iglesia había estado dividida en dos grupos, el grupo occidental y el grupo oriental. De vez en cuando un reformador salía de ambos grupos. Eso ya suena más a tiempos de Lutero que a la antigüedad. Y por un tiempo guiaba una porción de la iglesia a una relación más profunda con Dios. Tal hombre en el occidente fue Francisco de Asís. Él verdaderamente prosperó por un tiempo, pero por un fin la obra fue aniquilada por la jerarquía de Roma. Pedro Waldo de León, un negociante que renunció a su vida secular, llegó a ser muy activo en el servicio del Señor y guió a muchos a Dios, pero fue contrarrestado en su obra y fue excomulgado por el Papa. Pero aquí ya está hablando, los valdenses busquen ahí los valdenses qué años son. Pedro Waldo dice: ni los grupos occidentales como tampoco los orientales tenían. ¿Cuánto dice? ¿Qué año? Lo hace ahí. Pedro Waldo, busquen. Pedro Waldo. Voy a buscar yo aquí. Pedro Waldo, aquí dice, de nombre original Pierre Baldo Valdés, en lengua de Oil, Baudés en forma de Oc, confundido con su contemporáneo Pierre de Vaz, monje historiador de la nacimiento 1140, fecha de muerte 1218.
no estamos hablando de la época. ¿Me estoy explicando, hermano? Esto tendría que ser del año 600 por ahí, ¿verdad? Entonces ya tenemos que tener ojo con eso. Entonces, ni los grupos occidentales como tampoco los orientales tenían entre ellos un hombre en la posibilidad de ser el mensajero para esa edad, examinándolo a la luz de la escritura. Cuidado, porque ya lo está enfocando en que la iglesia se divide en occidental y en oriental en un tiempo en el que eso no era muy marcado. Amén. Y ellos le están dando un enfoque como posmilenio. ¿Ya se dieron cuenta del error histórico de ese enfoque? Amén, Señor. ¿Ya se dieron cuenta o no? Amén. Ahí hay un error. Todo uno lee esto y uno dice: qué bendición, aleluya. Y no es así. Amén, hermano. Entonces dice: hubo dos hombres en las Islas Británicas en ese tiempo, cuyos ministerios en palabra y en hechos podían soportar la prueba de la verdad. Ellos fueron San Patricio y San Colombo. Es en San Colombo a quien le corresponde el oficio de ser el mensajero. Aunque fue San Colombo, yo quiero comentarles un poco acerca de su vida en San Patricio como un ejemplo para nosotros y también para mostrarles la mentira acerca de la pretensión de Roma de que San Patricio pertenecía a ella. Ellos eran monjes católicos. Ellos formaban parte del sistema que se montó con la Odisea, ¿cómo se llama? Donde fue el con Nicea, eran parte de ese sistema. Entonces, así como la mentira, no, eso es cierto. Tampoco pertenecía a Juana de Arco. Patricio nació de la hermana de San Martín. San Martín era un trinitario a morir y ellos quieren que sea mensajero en la pequeña ciudad de Bonaverne, que estaba situada en las riberas del río Clyde. Cierto día, mientras estaba jugando en las playas del río con sus hermanas, llegaron unos piratas y se llevaron a los 3 niños. Nadie sabe qué sucedió con las niñitas, pero Patricio, su nombre era Zacat, fue vendido a una comunidad en el norte de Irlanda. Su obligación era atender a los cerdos. Para hacer esto, él amaestró a unos perros. Sus perros fueron tan perfectamente amaestrados que mucha gente venía de lejos y de cerca para comprarlos. En su soledad se rindió a Dios y fue salvo. Entonces en él despertó el deseo urgente de escapar y volver a su casa y a sus padres. Bueno, aquí están poniendo que fue en Irlanda. Allá hay un error geográfico. Las Islas Británicas ya eran el trampolín para América. Fueron el trampolín. ¿Me están oyendo? Ya era lo último de Europa occidental. Cuando el Señor dijo que el relámpago saldría del oriente al occidente, y sabemos que la Reforma rompió con Lutero en Alemania, todavía más adentro que las Islas Británicas. ¿Cuántos me están entendiendo? Porque Inglaterra está aquí, pero Alemania está aquí, en el centro. Y la Reforma, el mensajero Lutero, que si sabemos que fue mensajero, él salió en 1500. ¿Cómo va a ser que allá por el año 600 el mensajero estuviera allá en las Británicas? Es un error geográfico según la Escritura. Amén, Señor. ¿Verdad? No cuadra. No sé si lo entendieron.
Por eso con Alejandrita estudiamos aquí estas cuestiones más detalladamente para darnos cuenta si es así o si no es así. Entonces, aquí cuentan prácticamente una biografía de Colombo y San Patricio y le atribuyen cosas que son más invento que otra cosa. San Colombo fue el fundador de una gran escuela bíblica en la isla de High, situada cerca de la costa sureste de Escocia. Cuando él fue ahí, la isla era tan estéril y peñascosa que no podía producir suficiente alimento para todos ellos. Pero Colombo sembró semilla con una mano mientras mantenía alzada en oración la otra. Hoy día, aquella isla es una de las más fértiles de todo el mundo. Desde esta isla, esto más se parece a cosas católicas, milagrosas. ¿Me entienden, hermanos? Esto no es la exacta manera de Cristo. Mire, como estamos un poco así porque hablé un poquito antes, mire, voy a leer, léanlo, les aseguro que ni lo van a leer. Todos tienen, ¿usted tiene sus hojas, hermana? ¿Usted, hermano Magno? Allá atrás, Alejandro, sí las tiene, ¿verdad, mi hermano? Allá atrás mi hermano las tiene. ¿Las tienen, hermanos? ¿Las tiene, hermano Marco, hermana Sheni, hermana Leti? No, ella no tiene. Hermana Leti, hermana Ana María, hermana Sandra, léanlas, por favor, hermanos. Regáleme una. Es ella, hermana. Sí, pero las traigo el otro domingo porque no traje más. Sí, mi hermana, disculpa. Entonces, le voy a leer algo, ¿verdad, hermanos? De lo que dice del grupo de Tiatira, por lo que yo he puesto a Constantino Silvano, que lo identifica Gibbon. Amén, Señor. Mire pues, felizmente la mayor parte de las informaciones respecto a los paulicianos las obtenemos de sus mayores enemigos. Infelizmente, dice, ¿va? Porque los que borran al otro escriben la historia y escriben cosas alteradas, no es totalmente la verdad porque no forman parte de su grupo. ¿Me entienden o no? ¿Verdad? Es como cuando triunfa un partido político y derrotaron al otro, ya del otro pues no dicen exactamente la verdad, sino que alteran muchas cosas. Infelizmente, la mayor parte de las informaciones respecto a los paulicianos las obtenemos de sus mayores enemigos. Hasta fines del siglo pasado, la fuente principal de donde los historiadores obtenían informes a un Gibbon, que Gibbon es un historiador fabuloso, fueron las crónicas de los monjes Gregorio Magistos, Pedro Sículo y Focio. Esta es una fuente sospechosa, puesto que sus autores, siendo emisarios de la iglesia griega, calificaban de herejes a todos los que no concordaban con la iglesia oficial. Aun cuando Gibbon sospechase de la malicia de esos cronistas, y en el capítulo 54 de su célebre historia no vacilase en exponer la antipatía que ellos sentían por los paulicianos, a su vez fue en ciertos puntos modificando los hechos de ellos. Desde luego, su proceder es disculpable, pues no tenía los datos descubiertos el día de hoy. El libro La clave de la verdad o La llave de la verdad, obra citada por Gregorio Magistos en el XI siglo y descubierta en 1891 por el señor Fred Coniver de Oxford en la biblioteca del Santo Sínodo de
Ermiatsin, Armenia, de la cual recibió copia en 1893, publicó en 1898, juntamente con otros documentos por él descubiertos, vinieron a favorecer de alguna manera a los mismos paulicianos para abogar por su propia causa. Las tradiciones narradas por los monjes Gregorio, Pedro, Sículo y Focio en sus crónicas dicen que los paulicianos surgieron en la segunda mitad del siglo VII, como en 1650, teniendo por fundador a un tal Constantino. Miren, hasta aparece como oscuro el nombramiento de Constantino, el cual, habiendo obtenido una copia del Nuevo Testamento de las manos de un cristiano que regresaba del cautiverio entre los sarracenos, quedó tan profundamente interesado en las epístolas de Pablo que resolvió dedicarse a trabajar con fervor a fin de conseguir que el cristianismo volviera a su primitiva forma primitiva. O sea que ya este Constantino, su enfoque fue volver a lo original con Pablo. Amén. Porque la iglesia ya se había perdido. Amén. Ya se había vuelto una cosa oficial y ya era más por cuello y por todas esas cosas que una iglesia verdadera. Estas tradiciones mencionadas en sus escritos por los tres cronistas monásticos pueden tener fundamento histórico en la parte referente a la acción del citado Constantino, no como fundador, sino como una figura de renombre. Yo creo que el fundador de los paulicianos, el mensajero, fue Constantino. ¿Me entienden? Amén. Y luego dice aquí, este lo niega, ¿verdad? Eso es malo, sino como una figura de nombre entre los paulicianos del séptimo siglo. Pero son incorrectas no solo en relación a la fecha en que apareció dicho movimiento, sino también por achacárseles el estigma del dualismo maniqueísta, o sea que los acusaron de algo que no practicaban. Algunos historiadores modernos juzgan que el nombre pauliciano se deriva de Pablo de Samosata. Eso no puede ser porque eso fue mucho antes de Pablo de Samosata. Gibbon clasifica el paulicianismo como la forma primitiva del cristianismo. Es la primera gran reforma histórica. ¿Están oyendo? La primera gran reforma histórica del cristianismo que se había vuelto oficial, burocrático, de intereses, etc. Entonces, de Antioquía y Palmira debe haberse extendido la fe pauliciana a Mesopotamia, a Persia, y en estos países se formó la base de sus creencias, las cuales se difundieron desde las cordilleras del Tauro hasta el monte de Ararat. Fue esta la forma primitiva del cristianismo. Oiga, ellos pasaron a las montañas. Es la iglesia donde el sol ya no brilló. Amén. Vamos a leer ahí en Apocalipsis. Yo estoy aquí en Corintios todavía. Apocalipsis, donde dice, mis amados hermanos, en el capítulo 8, 9, ahí nos encontramos en el 9. Con Roma e Israel. Y
luego dice, aquí estoy buscando, en el 8 dice, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó. Esto fue Roma, el juicio sobre Roma después de Cristo. El segundo ángel tocó la trompeta, como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivos que estaban en el mar. La tercera parte de las naves fue destruida. Entre estos dos estamos entre Israel y Roma. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, saliendo como una gran antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre la fuente de las aguas. El nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Muchos hombres murieron a causa de estas aguas, porque se hicieron amargas. El cuarto ángel, oigan esto, tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol. O sea, aquí está poniendo que el sol se volvió oscuro. Y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Este juicio, amén hermanos, esta trompeta es la edad que no pudo dar luz. La tercera parte es la iglesia. Y el sol se oscureció para que la iglesia no brillase, algo tremendo. Y fue esta iglesia que se fue a la montaña, huyó, porque en las civilizaciones predominó la falsa iglesia. Entonces fíjense, aquí dice, las iglesias en las cordilleras del Tauro, eso es la montaña, formaron una represa circular en la cual se extendió la primitiva fe pauliciana para ser preservada por los siglos como reflejo de lo que fue la corriente principal. En otro lugar el mismo Gibbon dice, el nombre pauliciano, dicen sus enemigos, que se deriva de algún caudillo desconocido. No, nosotros identificamos bien a Constantino, pero tengo la seguridad de que los paulicianos se jactaban de su afinidad con el apóstol de los gentiles. Ellos están diciendo que era por Pablo que se llamaban paulicianos, y eso sí creo yo que es cierto, porque ellos trataron de volver a la fe de Pablo. Amén. Por eso se llamaban paulinos, paulicianos. Y luego dice, los paulicianos pretendían descender doctrinalmente de los apóstoles. En la llave de la verdad, un libro sobre ellos que encontramos, leemos: sometámonos entonces humildemente a la Santa Iglesia Universal, sigamos el ejemplo suyo, la cual, actuando en una sola dirección y una sola fe, nos enseñó sus doctrinas. Pues aún recibimos en el tiempo oportuno el santo y precioso misterio de nuestro Señor Jesucristo y el Padre Celestial, a saber, en el tiempo del arrepentimiento y la fe, así como aprendemos del Señor del universo y de la Iglesia Apostólica, prosigamos y afirmemos en la fe verdadera a aquellos que no recibieron el santo bautismo. Ellos mantenían el bautismo, mientras que ya un montón de iglesias ya no bautizaban como era, y ellos siguieron bautizando. Aquí los bautistas pretenden agarrarse de esa parte histórica, pero los bautistas son otra cosa, ya son fruto de otros tiempos, y ellos pretenden que ellos fueron esos grupos.
Luego dice Mene, en sus reflexiones sobre ese párrafo, dice: por lo tanto, es justo que ellos, los paulicianos, sean considerados como los sobrevivientes de la forma primitiva del cristianismo. Coniver afirma a su vez que la iglesia pauliciana no era una iglesia nacional ni de una raza particular, sino una forma antigua de la iglesia apostólica que abrigaba en su seno sirios, griegos, armenios, latinos y diversas otras razas, consiguiendo ser el refugio en el sudeste romano. El paulicianismo encontró allí sus fuerzas con relativa seguridad bajo la protección de los persas y los árabes, preparándose para una arrojada empresa misionera en el mundo griego. ¿Qué es lo que está pasando aquí, hermanos? Que es un verdadero movimiento de Dios, pero ya perseguido, escondido. Aquí llega un momento, quizá el otro domingo lo leamos todo, porque son varias. Léanlo en su casa y hablamos el otro domingo. Pero léanlo bien, esfuércense, no se duerman, traten de entenderlo. Esto termina aquí en esta página, la última, antes de reacción contra la adoración de imágenes. Antes de eso en realidad son solamente dos y media casi, 2 y media páginas, pero yo ahorita lo siento algo cansados, ¿verdad, mis hermanos? Pues están agarrando esto, ¿verdad? Es bien bonito porque hay aquí una clave tremenda que a mí me sorprendió. Seguimos. Amén. Bueno, pues entonces, ¿dónde vamos aquí? Voy a hacer una pausa, permitan. Hermano, cante un himno.